Gálatas capítulo 2. Versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Oramos en esta tarde. Dios y Padre nuestro, venimos a tu palabra con la necesidad de comprender lo que tú has revelado, con la necesidad de entender, de profundizar, de que esta tu palabra haga su obra en nuestras vidas, que ese medio ordinario de gracia haga su obra extraordinaria en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a comprenderlo, ayúdanos a entenderlo con claridad y a vivir de manera que podamos aplicar a nuestro andar todo lo que aprendemos aquí, Señor. Sea tu palabra brillando, Señor. Seas tú, Señor, comunicándote a nosotros. Y sea yo, Señor, de sobra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando esta carta del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia. Esta carta inicia recordando o introduciendo la autoridad del apóstol Pablo como tal. Inicia de esa manera: Pablo, apóstol, no de hombres, recordamos en el primer capítulo. Recuerda su autoridad como apóstol, como quien ha sido encomendado, como a quien se le ha dado una misión, una tarea específica que debe llevar a cabo. Tal vez la palabra más cercana en nuestro idioma es la de emisario. Es aquel que es encomendado con una tarea específica a la cual debe llevar a cabo en representación de aquel que lo envió. Después de darnos a conocer con cuál autoridad es que hace llegar este mensaje, entonces se dispone a hacerle saber su enorme sorpresa al escuchar que en medio de ellos, en medio de estas iglesias de Galacia, hay quienes han empezado a alejarse de la enseñanza con la que Él les instruyó en primera instancia. Cuando estuvo con ellos, Él les enseñó y pudo compartirles el evangelio verdadero. Pero ahora algunos se encuentran alejándose de este evangelio verdadero. Al hacer esto, lo hace con tal fuerza que llega a pronunciar maldición sobre aquellos que intentan comunicarles cualquier clase de evangelio diferente. Esto no con el deseo de asustarles o de hacer mostrar gran fuerza o de ejercer autoridad, sino por la preocupación que tiene por las almas de estos miembros de las iglesias de Galacia.
Todo esto porque lo que está en juego no es dinero, no es salud, no es el trabajo, no es su vivienda, no es su país. Aunque estas cosas son importantes, no son tan importantes como lo es el destino de sus almas por la eternidad. Todas las cosas terrenales se pueden hacer a un lado comparativamente con el asunto aquí en cuestión. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás, todas estas cosas que he mencionado son temporales, pero la eternidad de sus almas, valga la redundancia, es eterna. Y esto es lo que preocupa al apóstol. Con ese deseo de aclararles sus dudas con respecto al mensaje del Evangelio que les comunicó desde el principio, se dispone a hacer una defensa del mensaje que les comunicó. Ese Evangelio, esas buenas noticias, no las escuchó de hombres. No se las inventó él mismo, sino que las escuchó del Señor en medio de una revelación especial. Esa revelación que recibió del Señor fue tan particular que transformó su vida. Aquel que una vez perseguía a la iglesia ahora se encuentra predicando el mensaje que perseguía. Hizo a un lado las tradiciones de sus padres y se dirigió al Señor, incluso apartándose un tiempo para que el mensaje que había recibido no fuera influenciado por agentes externos. No fue sino hasta 3 años después que fue a Jerusalén, donde los otros apóstoles. Y en el capítulo 1 nos narra que en esa ocasión a quienes vio fue al apóstol Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Ese es de donde venimos. Ese es el capítulo 1. Y ahora en el capítulo 2 tenemos que ni siquiera Tito, dice, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, a pesar de ser griego. Para nosotros, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, un sello de aprobación puede infundir confianza en el consumidor. Bueno, pero ¿por qué trae ese tema? Bueno, normalmente vemos en nuestros días que si un cliente, alguien que desea consumir un producto, duda y encuentra viendo a ver entre cuál escoge, muchas veces va a ver que cuando levanta el producto va a tener algún tipo de sello, que va a decir este sello es aprobado por la Asociación de Productores de Tomate, o este producto es aprobado por la Asociación de Medicina o la Asociación de Belleza o cualquier tipo de sello de aprobación. Nuestros productos que vemos en el estante, en el supermercado en nuestros días están cargados de esos sellos de aprobación. Y muchas veces eso logra influenciar de tal manera que nos incline a escoger un producto u otro. Muchas veces, o más bien hoy en día, la recomendación de una celebridad puede también marcar la diferencia. Ya sea porque los recomiendan, porque son saludables, o porque tienen algún elemento que los hace mejor que otros, o porque no tienen alguna clase de ingrediente que degrada su calidad o que incluso puede hacernos daño en la salud o en muchas otras cosas. Es por eso que las empresas en su búsqueda de ganancias, a través del dinero que con tanto esfuerzo el consumidor, nosotros hemos obtenido, contratan a famosos, aquellos que son reconocidos como exitosos, a personas de alto renombre, a los brillantes, a los populares, para que promocionen sus productos. Esto es particularmente tangible hoy en día en la era de las redes sociales, donde tenemos a los llamados influencers. Bueno, algo parecido de alguna manera sucedía en las iglesias de Galacia. Estos falsos maestros no solo se encontraban predicando un evangelio diferente, sino que también se encontraban sembrando dudas sobre la autenticidad del ministerio de Pablo y por ende sembrando dudas de la validez de su mensaje. Es por esta razón que Pablo, apóstol, se propuso defender su ministerio y demostrar que los apóstoles lo aceptaban como uno de los suyos.
Pablo quería enfatizar que su comisión en primera instancia no provenía de ningún hombre, ni siquiera de los demás apóstoles. Pablo no empezó a predicar el evangelio que escuchó de los otros apóstoles. Estos apóstoles, sin embargo, reconocieron que Cristo lo había comisionado personalmente. Pablo comenzó en el pasaje anterior defendiendo su comisión como apóstol. Hizo énfasis en que no recibió esta comisión de hombres, ni a través de hombres, ni de la iglesia, ni de los apóstoles. Y tampoco se autonombró. Él no dijo, yo ahora he escuchado un mensaje el cual solo a mí se me ha dado. No dijo, bueno, ahora quiero andar predicando este nuevo mensaje porque el que daba en el pasado ya no está tan de moda. Intentaré con un mensaje nuevo y fresco. Pablo, sin embargo, da testimonio de que fue comisionado personalmente por Cristo, por el Cristo resucitado y ascendido. Pablo también explicó que fue designado desde el vientre de su madre para ser profeta a las naciones. En otras palabras, Pablo fue encomendado desde el principio, desde antes de que él llegara a entender o a comprender cuál era su comisión. Pablo establece el fundamento de que el evangelio siempre ha estado destinado a las naciones y que nunca se limitó solamente a Israel, ni aún en el Antiguo Testamento. Vemos marcas de esto en el Antiguo Testamento, donde el Señor, a través de su mensaje que sí dio al pueblo de Israel, invita a los extranjeros y peregrinos a ser recibidos en medio del pueblo del pacto, en medio del pueblo de Israel, si se someten a la voluntad de Dios que ha dispuesto para este pueblo. Cuando Pablo, quien anteriormente perseguía a la iglesia, predicó la misma fe que en otro tiempo pretendía destruir, las iglesias a las que predicó glorificaban a Dios. En este pasaje que nos ocupa, Pablo continúa defendiendo su ministerio. Y aunque debemos tener presente que no se trata tanto de una defensa de sí mismo, decir yo soy apóstol, lo que se encuentra defendiendo con gran fuerza es el mensaje que le ha sido encomendado. Lo que pasa aquí es que Pablo defiende al mismo tiempo el evangelio de Jesucristo y su autoridad dentro de la iglesia. La defensa de su ministerio se centra en tres aspectos. Primero, presenta a Tito como un ejemplo vivo de la naturaleza del evangelio. En segundo lugar, va a explicar que los apóstoles, especialmente Santiago o Jacobo, Pedro y Juan, lo aceptaron como apóstol. Y en tercer lugar, va a definir o va a nombrar algunos de los apóstoles originales, y él, contado como un apóstol más, son quienes edifican juntos la iglesia, la morada final de Dios, involucrando en sí a judíos y a gentiles. Pablo continúa en este capítulo 2 la defensa de su ministerio con un relato autobiográfico de lo que sucedió en años posteriores, después de que fue comisionado por Cristo. Después de haber tenido la revelación del Señor Jesús en su camino a Damasco, donde vio una gran luz, quedó ciego, y después de esto tuvo que venir un hombre a orar por él para que recuperara la vista. Después de esto, no va directamente a los apóstoles, sino que se retira 3 años a Arabia. A través de esta narración nos damos cuenta de que después fue a Jerusalén y ahí conoció a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Después de esto se dio a la tarea de predicar en esas iglesias en Judea. Luego pasaron 14 años antes de que regresara de nuevo a Jerusalén. Y en esta ocasión
Lo que se nos narra, nos muestra, es que la comisión de Pablo no dependía de los apóstoles, sino de Cristo, ya que Pablo se encontró ejerciendo un ministerio durante 14 años sin la supervisión ni la aprobación de los apóstoles. En esta ocasión, Pablo se dirige a Jerusalén y trae consigo a Bernabé y a Tito. La presencia de Tito con Pablo fue muy significativa en este caso, porque Tito era griego, Tito era gentil, y Tito solo por fe buscaba la salvación en Cristo. Sin embargo, debemos observar lo que Pablo dice sobre Tito y sobre su incircuncisión. En el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo comunica específicamente que Tito no fue obligado a circuncidarse. Aquí de forma particular es donde podemos atar los cabos sueltos y descubrimos entonces cuál era la naturaleza de la herejía que estaba tomando fuerza en medio de las iglesias de Galacia. Los judíos, aquellos que profesaban seguir a Jesús, insistían e incluso obligaban a los cristianos gentiles a circuncidarse. En otras palabras, estos estaban afirmando que no podía ser salvo si no tenían la fe y la circuncisión. Sin embargo, aquí aparece esta figura, el hermano Pablo, quien era fariseo de fariseos, educado en el Antiguo Testamento, celoso de las tradiciones de sus padres. Este hombre venía acompañado por un gentil que se había convertido al cristianismo, pero era incircunciso. ¿Cómo podía Pablo, un judío circuncidado y ex fariseo, permitir que un gentil se convirtiera en parte del pacto de Abraham? Más sin recibir la señal del pacto que marcaba la historia misma del pueblo judío. Esta era la circuncisión era la señal de ellos, era aquello que les había marcado, aquello que había definido su historia y su trayectoria. La respuesta está en la crítica que Pablo hace a los falsos maestros. En los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 les dice: sin embargo, a causa de falsos hermanos introducidos a escondidas que se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, no nos sometimos a ellos ni por un momento, para que la verdad del evangelio les fuera preservada. Estoy leyendo otra versión, pero esto es lo que dice nuestra Biblia. Pablo sostenía entonces que la circuncisión ya no era necesaria, porque Cristo ya había venido. Cristo cumplió la ley y los profetas y vino no solo para rendir obediencia plena y completa a la ley, sino también para cumplir a sí mismo las sombras de la ley ceremonial. Estas sombras de la ley ceremonial apuntaban a sí mismo, a Cristo mismo, como el Mesías. Pablo se encuentra en este caso identificando que ahora la iglesia, el pueblo del Señor, es participante de un mejor pacto que está construido sobre mejores promesas. Todo esto lo hace sin perder el hecho de que en última instancia la circuncisión funcionó. ¿Para qué funcionó? Bueno, cumplió su propósito, ya que apuntaba a la redención que vendría por medio de Cristo. En Colosenses capítulo 2 versículo 11 leemos: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojarnos del cuerpo carnal mediante la circuncisión de Cristo. Por eso a Pablo no le importó la incircuncisión de Tito. No era un factor determinante, no era algo que iba a hacer quebrantar su mensaje. Es más, por eso Pablo nos dice que no se dio ni un instante a los falsos maestros en este asunto, para que la verdad del evangelio se preservara. Pablo sabía y entendía
que si circuncidaba a Tito, lo estaría regresando, lo estaría devolviendo. Y asimismo también estaría regresando atrás a la esclavitud de la ley y a la exigencia y la obediencia que era necesaria conservar en el antiguo pacto. Por eso no lo hizo. Cuando Pablo finalmente se reúne con los apóstoles, con Pedro, con Santiago y Juan, ese círculo íntimo original de Cristo, ellos vieron y reconocieron su comisión. Versículos 7 al 8. Y viendo que se me había encomendado el evangelio a los incircuncisos, como a Pedro se le había encomendado el evangelio a los circuncisos, pues quien obró por medio de Pedro su ministerio apostólico a los circuncisos, obró también por medio de mí, el mío, a los gentiles. Es importante notar que los apóstoles no comisionaron ni ordenaron a Pablo para su ministerio. Recordamos parte de las implicaciones del apostolado era haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. Y creo que los apóstoles en Hechos, al ver la muerte de Judas, se apresuraron a tomar decisiones. Pero es claro que el ministerio apostolar de Pablo no fue de hombres. Jesús fue quien lo comisionó. Él le ordenó personalmente que llevara este mensaje, estas buenas nuevas. Pero aunque los demás apóstoles no fueron quienes ordenaron el ministerio de Pablo, lo reconocieron. Reconocieron que había sido llamado personalmente por el Señor Jesucristo. De la misma forma que ellos también fueron llamados por el Señor. La única diferencia fue que Cristo llamó a Pedro a trabajar entre los judíos y a Pablo lo llamó a trabajar con los gentiles. Sin embargo, el mismo Cristo era quien enviaba el evangelio, ya fuera a través de Pedro para los judíos o a través de Pablo para los gentiles. Y esto cabe resaltar que no hay una diferencia en ese evangelio. Simplemente está siendo enviado a audiencias diferentes, por canales diferentes, pero el evangelio sigue siendo el mismo. No hay otro evangelio. No había diferencias en el evangelio que estaba siendo predicado a los judíos y a los gentiles. Era el mismo evangelio, las mismas buenas noticias que son aplicables para todos y son aplicables para nosotros hoy. Este es el mensaje que Pablo se encontraba enseñando. Para enfatizar este punto, los apóstoles le dieron a Pablo la diestra en señal de compañerismo. Dice el versículo 9, y cuando Jacobo, Cefas y Juan, considerados columnas, percibieron la gracia que me había sido dada, nos dieron la diestra en señal de compañerismo, a Bernabé y a mí, para que fuésemos nosotros a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pablo fue originalmente a Jerusalén, no para recibir una aprobación apostólica, sino para asegurarse de que comprendieran que su designación era del Señor también. Por eso también aclara y lo hace con fuerza y dice en el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Esto no era arrogancia por parte del apóstol Pablo, sino era confianza en el mensaje que le había sido encomendado del Señor Jesucristo. Una confianza en la designación y la autoridad que Cristo tiene sobre su iglesia. Es importante entender que cuando los apóstoles le dan la diestra, nosotros
para nosotros hoy en día el dar la diestra es simplemente, bueno, voy y saludo al hermano Fernando y me da la mano, me dio la diestra. Ese dar la diestra en ese contexto particular significaba que ellos estaban aprobando, estaban diciendo, sí, Él es uno con nosotros. Él está haciendo aquello mismo que nosotros estamos haciendo. Ellos estaban a través del darle la mano, era un protocolo, era afirmando su ministerio. Tal vez para nosotros es simple, bueno, pero le dieron la mano, lo saludaron. No, significaba más que eso. Significaba, estamos consintiendo, estamos diciendo sí. Este hombre está dando el mensaje de parte del Señor Jesús y su mensaje es tan válido como el nuestro. Por eso le dieron la diestra. Tal vez no sea tan significativo para nosotros, pero eso era lo que estaba sucediendo. Al darle la diestra, verificaban su mensaje. Luego, no menos importante, los apóstoles también fueron llamados a construir la iglesia, la morada final de Dios. Pablo, sin embargo, lo señala con discreción. Y dado la naturaleza del mensaje, algunos podrían no reconocer de inmediato el lenguaje que Pablo está utilizando aquí. A veces leemos, o las personas suelen leer el versículo 9 con ojos del siglo XXI, nuestros días. Cuando leemos el versículo 9, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Leemos aquí que Jacobo, Pedro y Juan eran columnas. Y escuchamos una palabra que podríamos usar en nuestro propio contexto. Una persona prominente en nuestro ambiente, una persona íntegra, una persona reconocida, es llamada a veces columna. Esta persona es como una columna, es alguien importante en medio de nuestra sociedad. Y esto tal vez tiene algún acercamiento a lo que Pablo aquí quiere decir. Pero la palabra columna tiene un significado mucho más amplio. En primer lugar, cualquier judío que estuviera familiarizado con el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, probablemente reconocería la palabra, ya que es la misma que se usa para las columnas del templo de Salomón. En primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos 15 al 22, tenemos un pasaje muy particular, hablando de este templo. Dice este pasaje, primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos 15 al 22. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Y tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo.
Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, puso su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas, tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Vemos que estas columnas del templo, erigido por Salomón, encomendado por Dios, tienen nombres. Tienen nombres. Jaquín y Boaz. Bueno, Pablo está utilizando aquí un término arquitectónico del pasado de Israel y lo está trayendo con todo su significado para hablar de estos hombres, para hablar de estos apóstoles que también son columnas en el edificio que Dios se encuentra construyendo. Ezequiel y Ageo profetizaron en el Antiguo Testamento acerca de el tiempo en el que Dios reconstruiría su templo. Ageo menciona y dice en el capítulo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, es una mención acerca de las medidas de un templo, acerca de un nuevo templo, acerca de la gloria de este nuevo templo, acerca de un río que fluye naciendo desde este templo. En tercer lugar también está el testimonio del Señor Jesucristo. Él les dijo en Juan capítulo 2 versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Al combinar todos estos textos, no es sorprendernos que tanto Pedro como Pablo usen esta misma tipología del templo y la apliquen a la construcción de la iglesia, el templo final. Pedro utiliza en 1 Pedro capítulo 2 versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Apóstol Pedro, apóstol Pablo utilizan esta imagen de un templo para hablar acerca de la iglesia de Dios. Pablo en su carta a los Efesios escribe, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que Pablo dice en Efesios nos aclara el porqué de sus acciones e interacción con los apóstoles. Pablo se estaba acercando a las columnas del templo final, aquel que había sido profetizado por Ageo, aquel que había sido profetizado por Ezequiel. Se encuentra acercándose a las columnas. Bueno, el Señor Jesucristo ya había predicado, ya les había mostrado, ya les había enseñado, ya les había instruido y había echado el fundamento. Pero ahora se acerca a aquellos que son puestos como columnas dentro de la iglesia de Dios. Estas columnas son las columnas del templo final, los apóstoles de Dios, la morada de Dios, donde Dios habita en medio de su pueblo. Pedro, Jacobo y Juan. Recibe de ellos la diestra
en señal de compañerismo. Pablo, usted también es un apóstol como nosotros. Usted también es una columna como nosotros. Los apóstoles, por tanto, estaban construyendo juntos la morada final de Dios, su habitación final, la cual estaría compuesta por piedras vivas, tanto de judíos como de gentiles, de todos los que miraran a Cristo solamente por la fe, para recibir la redención y ser incorporados, formar parte ahora de este templo. Hoy, esta mañana, hemos recibido 2 nuevos miembros de esta iglesia local. 2 piedras vivas que dan testimonio no solamente a esta iglesia, sino al mundo entero de que Dios les ha salvado y les une a su templo para servirle a Él. Al detenernos a reflexionar sobre la importancia de lo que Pablo ha escrito aquí, debemos reconocer cómo sus argumentos se encuentran a la vez refutando a los falsos maestros. El ejemplo de Tito, la recepción de Pablo entre los apóstoles y su condición como edificador de la iglesia junto con los otros apóstoles, tanto judíos como gentiles, contribuyen a refutar la idea de que el ministerio apostólico de Pablo era inferior al de los otros apóstoles o que se encontraba predicándoles un evangelio diferente al del resto de ellos. Pablo, como los apóstoles, tanto a judíos como a gentiles, predicaban el mismo evangelio. Que uno se salva solo por gracia, solo por fe en Cristo. Esto nos ayuda a comprender la importancia inmediata del argumento que Pablo está haciendo en medio de este capítulo. En términos generales, debemos observar el panorama. El Señor dio el fundamento. El Señor puso columnas. El Señor se encuentra trayendo piedras vivas para ponerlas en medio de su iglesia, para continuar edificando su templo, su morada en medio de su pueblo. Es el Señor que está haciendo toda esa obra. Es el Señor que la hizo desde el principio. Es el Señor que la planeó desde antemano. Es el que la lleva a cabo hoy en día en medio de nosotros, en medio de ustedes, en medio de nosotros. Para comprender esto debemos analizarlo profundamente. Debemos meditar en esto y debemos pensarlo una y otra vez con dedicación. Y para esto también debemos ponernos en el lugar de un judío del primer siglo. Ellos se encuentran oponiéndose al mensaje del Evangelio porque han leído el Antiguo Testamento. Han escuchado el mandato de que un hombre debe circuncidarse para ser parte del pacto de Abraham. Si no se circuncida, entonces es maldecido y debe ser separado del pacto. Eso es lo que dice Génesis capítulo 17. Por otro lado, ¿cuál es su historia? Bueno, como judío del primer siglo, hace cerca de 200 años, un hombre llamado Antíoco Epífanes, con sus fuerzas de ocupación paganas, persiguió a mis antepasados judíos, los mataron, los acribillaron, todo por causa de esta señal de pacto. Hay libros deuterocanónicos como Primera y Segunda los Macabeos que hablan de la historia del pueblo judío de ese entonces y de la persecución que el pueblo judío recibió en aquel entonces. No creo que son libros inspirados por el Señor, pero creo que narran una historia del pueblo judío de aquel entonces. Para ese tiempo hubo judíos que incluso en un intento por escapar de la persecución de Antíoco Epífanes, revirtieron la circuncisión. ¿Cómo?
Bueno, hermano, esa es una buena pregunta. Algunos se hicieron eunucos para evitar para evitar la persecución. Y ahora, ¿cómo es posible que este hombre que era antes fariseo se encuentre rechazando esta señal que ha marcado a nuestro pueblo? ¿Cómo es posible que ahora venga este disque fariseo llamado Pablo, junto con los demás apóstoles, judíos también, y empiezan a predicar que la circuncisión ya no es un requisito para ser miembro del pacto de Abraham? Probablemente, si fueras un judío, dirías algo como lo siguiente acerca de Pablo. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Si reconoces esta cita, están hablando de Esteban. Esteban, quien también era un hombre de nombre gentil, no era un judío. Por eso la aberración que tenían estos judíos contra Esteban al escucharle hablar con mayor autoridad de su propia historia, de la historia de su propio pueblo. Por eso no tardaron en tomar piedras y matarle. El mensaje de Pablo fue demasiado impactante. Muchos de los judíos estaban preparados para aceptar a Cristo. Muchos no tenían problemas con decir, bueno, si este es el Mesías, podría aceptarlo, podría creer en él, podría creer que es el Mesías anunciado de antemano. Pero casi ninguno estaba preparado para abandonar la señal del pacto y para abandonar sus antiguas tradiciones. Al fin y al cabo, estos judíos no comprendieron que la circuncisión no los salvaba y que la circuncisión no podía salvarlos. Más bien, la circuncisión apuntaba a la obra salvadora de Cristo, quien sufrió en su propio cuerpo la maldición del pacto al ser muerto fuera de la ciudad. Para el antiguo pacto, cortar el prepucio simbolizaba la eliminación del cuerpo del pecado y la separación en medio de la comunidad del pacto. Cristo fue quien cargó con la maldición por nosotros, y su muerte se convierte en nuestra muerte y su vida se convierte en nuestra vida. Esto es lo que los falsos maestros y muchos judíos de la época del apóstol Pablo no lograron asimilar. Muchos por su orgullo, otros tal vez porque no lo comprendieron de esa manera. Lo importante es entender lo trascendental de la obra de Cristo. Cristo hizo esto no solo por los judíos, sino también por los gentiles. Por cualquiera que lo busque por la fe. Y esto es algo que incluso en nuestros días, muchos que asisten a las iglesias aún no comprenden. Que la salvación es y siempre ha sido solo por fe en Cristo Jesús. Esto es contrario a todo pensamiento dispensacional. Debemos considerar que Pablo y los apóstoles estaban construyendo el templo final, la iglesia de Dios, la morada de Dios con su pueblo. Bueno, con mucha frecuencia las iglesias se ven envueltas en grandes proyectos de construcción. Muchos cristianos piensan erradamente que el edificio de la iglesia debe ser un punto central en el presupuesto y en la planificación de la iglesia. Y es cierto que los edificios son importantes. Nosotros hemos sido grandemente bendecidos con este lugar.
El Señor providencialmente, a través de la misericordia y la gracia de otros hermanos que han dispuesto su corazón, tenemos hoy este edificio. Pero en última instancia, este edificio o cualquier otro, por más caro y por más maravillosa obra de arte arquitectónica que sea, esas cosas materiales son como nada en comparación con el pueblo de Dios, con las personas que se unen a la iglesia en forma de pacto. La unión de personas que han creído en el Señor Jesucristo, uniéndose a una iglesia local, formando parte de esa iglesia local, ese es el programa de construcción de Dios para su iglesia. Dios no se ha dado a la tarea de construir edificios de piedra, de cemento, de bronce, de oro, para la habitación suya. Dios se ha dado a la tarea de transformar corazones, vidas que reconozcan que Él les ha salvado, que reconocen que Él ha transformado sus vidas, sus corazones, sus mentes, sus deseos, para formar parte hoy de ese edificio. Aquí podemos hacernos entonces varias preguntas. ¿Cómo sería el panorama de las misiones si en lugar de construir un edificio más grande para albergar a más personas, las iglesias se dieran a la tarea de plantar nuevas iglesias o de financiar misioneros para el crecimiento de la obra en otros lugares? Tener un edificio no está mal, pero los edificios pueden convertirse también en ídolos. Como iglesia debemos de estar atentos a plantar nuevas iglesias, a enviar misioneros al campo para edificar la iglesia de Dios. Y no debemos permitir que nada obstruya la más importante misión que el Señor nos ha dado: la obra de la evangelización en medio de nuestro pueblo y hasta los confines de la tierra. Es mi deseo que cuanto más estudiemos y leamos lo que Pablo escribió a las iglesias de Galacia, tengamos una mayor profundidad, una mayor comprensión de este evangelio que nos ha sido dado. También deseo que nos mantengamos orando para que Dios nos llene de fe, para que podamos confiar solamente en Cristo para nuestra salvación y no intentar merecer favor mediante nuestra obediencia. ¿Por qué tenemos esa tendencia? Tenemos la tendencia a pensar que es a través de mi obediencia que el Señor se encuentra en buenos términos conmigo. No, no es obediencia, querido hermano. Es la obra de Cristo la que ha dispuesto acceso al Señor, a Dios. Es la obra de Cristo, es su vida, su muerte y su resurrección por usted, por su pecado, por mi pecado, la que nos permite estar bien delante de Él. No hay ninguna otra obra, no hay ninguna otra obediencia de nuestra parte que lo logre. Y esas son las tendencias. Esa es la tendencia legalista que aún yace en nuestros corazones, la que nos dice: no has estado bien con el Señor, has dejado de orar, has dejado de leer la palabra, no estás bien ahorita. No deberías acercarte al Señor en este momento porque llevas tiempo sin orar, llevas tiempo sin leer su palabra. No deberías ir a la iglesia ya que estás bastante frío últimamente.
Esa no es la forma. Sino, más bien, Jesús, el Señor Jesucristo, es quien ha recibido su castigo, mi castigo en su lugar. Él ha pagado por todos mis pecados, por todas mis maldades, por todas mis indolencias con respecto incluso a este precioso mensaje que me ha sido dado. Es en Cristo que vamos en oración delante del Señor. Es en Cristo que venimos el domingo a la iglesia a congregarnos. Es en Cristo que vamos a su palabra deseando que su Espíritu hable a nuestros corazones y nos transforme cada día más en la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque la otra es una excusa. Bueno, usted dice, bueno, pero es que yo no puedo cumplir las obligaciones morales que Dios tiene con respecto a mí, incluso ahora que soy creyente. Eso es legalismo. Nunca has podido. Nunca has podido. Pero la excusa de dejar de congregarnos, de dejar de lado la oración y la lectura de la palabra, es escuchar la voz de Satanás, escuchar la voz de nuestro propio hombre de pecado, que aún yace ahí en medio de nosotros, de nuestros huesos, de nuestra carne, excusándonos de la misma manera que lo hizo en el principio. Es cierto que Dios ha dicho. En medio de nuestro andar tenemos esas dos tendencias, aún como creyentes, inclinarlos al legalismo e intentar guardar por obras o salvarnos por obras o excusarnos en la salvación tan grande que nos ha sido dada por el Señor. El Señor no nos ha llamado a obedecer. ¿Qué? ¿Cómo puede decir? El Señor nos ha llamado a creer. A creer. A confiar. Y a través de esa convicción, de esa confianza en el Señor, de ese creer en Él, Él ha prometido. Él ha prometido hacer su obra en nuestros corazones, en nuestra voluntad, transformándonos para anhelar, para desear hacer su voluntad y no la nuestra. Si usted ha sido salvado por la gracia de Dios, el Señor le ha dado los instrumentos, le ha dado las fortalezas y promete el Señor a través de los medios ordinarios de gracia continuará haciéndolo día con día. Los ministros también deben sentirse alentados por las palabras de Pablo, porque es a través de la predicación de su palabra que Dios edifica a su iglesia. Casparo Levianos, un reformador del siglo XVI, dijo, ningún ministro trabaja en vano, aunque todo el mundo lo diga. El evangelio siempre da fruto, el fruto que Dios quiere, revelar en sermones individuales, mediante los cuales algunos alcanzan la salvación y otros terminan dando testimonio de su propia maldad. Esta alerta es para nosotros, debido a nuestra inclinación constante, ya sea para ver la necesidad de alguna obra, para ayudar al Señor, intentar salvarnos por nuestros propios esfuerzos,
o para prescindir de ese llamado que Dios hace a los que son de Cristo. Dios nos ha llamado a ser santos. Dios nos llamó a formar parte de su pueblo, no para que sigamos en nuestros asuntos, abrazando nuestro pecado o nuestra vieja y vana manera de vivir. Una y otra vez el llamado que el Señor nos hace es a ser santos como Él es santo, a ser perfectos como Él es perfecto. No podemos en nuestras propias fuerzas, no podemos con nuestros propios esfuerzos, pero podemos en Cristo Jesús, confiando en Él, haciendo aquello que Él ha declarado en su palabra y nos ha dejado como medios de gracia para crecer en esa gracia preciosa que Él nos da. En esta tarde oramos y clamamos al Señor que bendiga su palabra y que transforme cada día más nuestras vidas, nuestros corazones, para glorificarle y para vivir para su gloria. Oramos. Señor y Dios nuestro, gracias por tu obra, gracias por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección en nuestro lugar, haciendo esa obra preciosa y única. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Clamamos a ti, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer de manera que seamos conformados en esa imagen preciosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. A no confiar en nuestras obras, a confiar en tu obra plenamente. Y a través de la confianza en esa obra, hacer conforme a tu voluntad aquello que tú has dispuesto en tu palabra. Clamamos a ti, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús.